comenzando allí con Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Así nos dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este versículo 7 es el disparador de este mensaje, ¿no? Esa verdad que dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta frase me hace pensar en los reclamos de la tumba. De ese tema vamos a hablar en esta mañana, de los reclamos de la tumba. Este pasaje, hermano, nos pone frente a la eternidad. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, hay que subrayar esa expresión, sin duda, no hay ninguna duda de que nada podremos sacar de esta vida. Así como llegamos, nos iremos. La tumba un día, unos primeros, otros después, reclamará nuestra vida. La tumba, hermano, es la puerta que se abre para que nosotros emprendamos un viaje hacia la eternidad. Y cuando hablamos de viaje, yo pienso en el apóstol Pablo, porque él le dijo a Timoteo, la hora de mi partida está cercana. Y cuando Pablo habló en esos términos, él estaba diciendo que ese viaje al cielo era como un viaje de placer. No era algo dramático, no era algo que le quitaba el sueño, no era algo que lo sobrecargaba de preocupación. Él dijo, la hora de mi partida está cercana. Él está teniendo la idea como aquel que va a pescar junto a un río un fin de semana, o aquellos que se van de campamento y arman una carpa por 2 o 3 días y luego regresan a su casa. La partida de la eternidad para el cristiano como un viaje de placer, es un regreso a casa. Nada hemos traído a esta vida, nada sacaremos. Se abre la puerta de la eternidad y algunos heredarán el cielo. Nosotros que hemos creído en Cristo, todos los que han creído en Cristo, heredarán el cielo en ese viaje. Pero también sabemos por la Biblia que otros tendrán por herencia el infierno. Pues entonces meditemos hoy, hermano, acerca de esto. Meditemos sobre algunas cosas de nuestra vida en esta mañana. Y ahora voy a pedir que me acompañen al libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Eclesiastés en el capítulo 12. Y en primer lugar vamos a poner nuestra atención en el versículo 1. Ese es un texto que yo recomiendo que todos puedan aprender de memoria. Pues así dice la palabra de Dios, Eclesiastés 12, verso 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí hay un llamado a tener buena memoria, de tener buena memoria del nombre de Dios. Y ese llamado dice que debe serlo en los días de la juventud. La gente que no conoce a Cristo y llega a la tercera edad, o aún muchos que conocen a Cristo y están ahí en los 60, en los 70 años, muchas veces esas personas tienen actitudes agrias, actitudes amargas. Y la razón es porque no tuvieron una experiencia con Cristo desde la juventud, desde los primeros tiempos. Entonces transitaron en muchos caminos de pecado, conocieron mucho pecado, practicaron mucho pecado. Y el pecado siempre trae infelicidad y se llega a la tercera edad, se llega a la vejez cargado de amargura, con días en los cuales no tienen contentamiento. Si hay algo que yo tengo que agradecer a Dios es que cuando tenía 17 años me conocí a Cristo como mi Salvador. Aún así, para ese tiempo ya había pecado mucho, había mucho pecado en mi vida. Necesitaba que Cristo me limpiara con su sangre, me perdonara y me diera una salvación eterna. Pero gente pasó mucho más años sin conocer a Cristo y conociendo mucho pecado. Y entonces tienen días difíciles, tienen días amargos, sin contentamiento.
Pero muchos de ustedes que jóvenes han llegado al camino del Señor, tienen que tener un corazón agradecido, tienen que tener buena memoria y tienen que tener una gratitud en su corazón porque Cristo les rescató a temprana edad. Les libró de mucho pecado, les libró de ser parte de muchas maldades, les libró de ser parte de mucha cultura diabólica. Es bueno conocer a Cristo en la juventud, es bueno que hay muchos en la niñez ya conocen a Cristo. Y eso es tener siempre el pecado a cierta distancia. Y todos debemos vivir lejos del pecado. El pecado siempre produce insatisfacción, produce infelicidad. El pecado es una tortura, el pecado es una fuerza que aplasta, que humilla, que derrota. No hay que tener ninguna relación con el pecado. Y sin embargo, esa es nuestra batalla cada día. Cada día tenemos que luchar con algún pecado o con algún deseo nuestro pecaminoso. Acuérdate de tu Creador. Esa es una frase que tenemos que atesorar, que apoderarnos, que hacer la verdad en nuestra vida. Acordarnos de Dios permanentemente. Porque la Biblia también nos advierte aquí en este capítulo 12, pero versículos 13 y 14. Mire la advertencia que encontramos allí. Dice la palabra que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El versículo 14 asegura que Dios traerá toda obra delante de él a juicio. Anoche hablábamos aquí con Jefferson sobre este tema del tribunal de Cristo, donde vamos allí a experimentar el juicio de nuestras obras, de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. El pasaje lo advierte que toda nuestra obra vendrá a juicio delante de Dios. Y mis hermanos, tenemos que acordarnos de nuestro Creador para que el resultado en aquel día sea favorable, que no estemos avergonzados delante del Señor de haber llevado un estilo de vida pecaminosa, de haber llevado un estilo de vida lejos de Él. Acuérdate de tu Creador. Hay una canción aquí en la Argentina, es una canción muy popular, es un ritmo de chacarera. Y a mí me gusta una parte de esa canción que dice: la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para su entrega. Un día Dios nos va a llamar y antes de estar con Él pasaremos por la tumba y vendrá ese encuentro con Dios. La vida nuestra es prestada, nuestra vida es un regalo de Dios. Tenemos que tener conciencia, como dice la letra de esa canción, que un día vamos a devolverla. Un día Dios nos llamará a su presencia para la entrega de lo que Él nos prestó. Por eso yo tengo que tener en mi mente y en mi corazón la memoria fresca, acordarme de mi Creador desde los días de mi juventud. Y lo primero que yo quiero ver, hermano, de los reclamos de la tumba, ¿qué es lo que la tumba va a reclamar de cada uno de nosotros? Lo primero es un reclamo de lo físico. La tumba se abre y nos espera allí, y un día se va a poner, quizás nos van a poner en un saco de madera primero y después en la tumba. Ahora, mire en la palabra de Dios, por favor, en Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, el capítulo 4, para que podamos ver esto, que un día la tumba va a reclamar nuestro cuerpo. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Dice la palabra: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El pasaje nos llama la atención con una advertencia, que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que es malo, no dice que es algo negativo, dice que es provechoso, pero para poco. ¿Por qué dice eso? Porque el ejercicio corporal nos da vitalidad y nos da cierta salud, pero durante la vida, después que nos vamos, después que la tumba nos llama para que le entreguemos nuestro físico, ya no sirve de nada todos los ejercicios que hicimos, todas las maratones que participamos, todas las jornadas de corridas deportivas, de todo lo que hayamos hecho, las horas de gimnasio.
Mucha gente está tan preocupada en lo físico y está perfeccionando su físico, hombres y mujeres, frente a los espejos, en los gimnasios, levantando pesas, metiéndose ahí en unas máquinas extrañas y haciendo toda clase de ejercicio, dieta para tener una figura impresionante. Y la tumba dice: modela tranquilo, ya te lo voy a pedir, ese cuerpito precioso. Ya vas a venir por acá. La tumba tiene su puerta abierta. La tumba un día va a reclamar nuestro cuerpo. Frente a esa verdad, Pablo dice: pero ocúpate de la piedad. Porque el ejercicio físico es bueno, hazlo, no renuncies a eso, haz deporte en tu vida. Pero más importante que el deporte es la piedad, porque la piedad sirve para esta vida y sirve para la vida venidera, para la vida eterna. Cuando él habla de la piedad, está hablando de una inclinación a tener una vida santa. Ese es el desafío. Preocúpate, porque la tumba no va a retener tu santidad. La santidad se va con el Señor. Usted ya sabe, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad nos permitirá estar frente a Él durante toda la eternidad. La piedad es la satisfacción de haber vivido una vida inclinada al servicio a mi Salvador. Y ahí estoy en la eternidad, ejercitando mi piedad. No estoy allí mostrando mi musculatura, no estoy mostrando en el cielo un físico perfecto, estoy allí disfrutando de la piedad que ya vivía aquí en la tierra, una vida santificada, una vida apartada para el Señor. Pablo dice: ocúpate de eso más que del físico, preocúpate por tu alma, porque la piedad te sirve para esta vida y la venidera. Muy bien, ahora no deje de jugar al fútbol, el juego. Pero hay algunos que van buscando, consiguiendo un cuerpo perfecto, y la tumba abrirá sus puertas y reclamará el físico. Y venga aquí, y aquí estará. Allí en esa tumba se desintegrará. El mensaje no quiere sonar pesimista, el mensaje quiere ser alentador para preocuparnos de las cosas que realmente tienen importancia, y más que tener un físico modelado, necesitamos tener una santidad como la de Cristo. Una santidad como la del Señor. Y usted ya lo sabe, necesitamos ser santos porque Él es santo. La tumba no solamente reclamará el físico, la tumba reclamará la fama de algunos. Todas las personas están preocupadas en destacarse en algo. Hay algunos que están buscando trascender, buscando que su nombre sea recordado por siempre. ¿Saben qué, hermanos? Hay gente que está perdiendo el tiempo en su vida en la búsqueda de la fama. Están buscando todo eso, inventan toda clase de cosas para trascender, para que sus nombres sean reconocidos, para que sus fotos aparezcan en las redes, en la internet, en los canales de la televisión, en las revistas. Hay muchos que están preocupados por eso de trascender. Y aún en el ámbito cristiano hay cantantes y hay predicadores que quieren trascender en el ámbito religioso o espiritual. Pero me gusta la letra de un tango aquí en la Argentina, dice que la fama es puro cuento, y eso es una gran verdad. La fama es puro cuento. La fama es como una pompita de jabón de esas cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Que tomábamos ahí un bombillito, soplábamos y se hacían esas burbujas y de pronto ¡pum!, se rompían. Y la fama es así. Algunos consiguen cierta fama, consiguen trascender en ciertos ámbitos, pero es una pompita de jabón que pronto se rompe. Le diré que la tumba va a reclamar a los famosos. Algunos van a ir en sus espaldas llenos de fama, y la tumba le esperará con la puerta abierta, y allí se terminó toda su fama, en ese lugar. Pero mire qué nos aconseja la Biblia frente a esto. Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y en el versículo 30, le vamos a escuchar hablar allí a Juan el Bautista. Y mire lo que dice en estas palabras breves pero impactantes. Dice aquí la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Les repito, el que habla aquí es Juan el Bautista, no es Juan el apóstol, el escritor del Evangelio, sino Juan el Bautista. Y mire lo que él dice, verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Él está refiriéndose a Cristo, al mismo Cristo del cual él dijo: detrás de mí viene uno de que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Él está hablando de Cristo, de aquel que lo vio a la orilla del Jordán. Y dijo Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Juan nos está diciendo, aquí estoy en esta vida con un único fin, que es necesario que Él crezca y que yo venga. Usted y yo deberíamos estar ocupados no en conseguir fama personal, deberíamos estar ocupados en poner en alto el nombre de Cristo. Ese mismo nombre que Pablo, escribiéndole a los filipenses, le dijo, el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre sobre el que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará, Él es Señor. Y usted y yo tenemos que estar ocupados en eso, en levantar el nombre de Cristo, no en construir una fama personal. Porque un día toda la fama que podamos conseguir, la tumba lo reclamará. Hace como 2 viernes tuvimos una reunión con los hombres de la iglesia. Y entre todo lo que estuvimos estudiando sobre la iglesia de la Odisea y de los peligros que corre en nuestra propia iglesia, de repetir esa mala experiencia, yo le hablé a los hombres, le hice una mención sobre una mujer que fue muy bella en la historia. Cuando yo nací, ella moría a pocos días. En el mundo artístico, ella fue conocida como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, usted ve su figura, una mujer realmente bella, destacada, admirada, y mucho de esa gente muy famosa quería conquistarle, se le adjudicaba un romance con el presidente Kennedy. Eso era algo que se hablaba por todos lados. Pero esa mujer un día estaba allí, ella había dicho unos días antes que no necesitaba de Jesús. Cuando un predicador le habló acerca de la salvación, le dijo, yo no necesito de Jesús, y con una sobredosis de drogas, por un poco más de 30 años allí quedó ella muerta en su cama y con su mano extendida al teléfono, como buscando ayuda, como pidiendo auxilio a alguien que no iba a poder socorrerle frente al encuentro con la eternidad. Ella tendría que haber buscado a Dios mientras tuvo tiempo. Ella tendría que haber creído en Cristo mientras tuvo su oportunidad. Pero ella salió de este mundo con fama, pero toda su fama quedó en la tumba. La tumba reclamó su fama. Ella era una mujer que estaba acostumbrada en sus películas y todo eso a usar este nombre, Marilyn Monroe, pero ese era su nombre artístico. Su nombre verdadero era Norma Jean Baker. Ese era su nombre verdadero. Y aquel día cuando Dios le llama, porque creemos que no ha creído en Cristo, cuando esté allá en el trono blanco, Dios no le llamará por su nombre artístico, le llamará por su nombre verdadero para abrir el libro de su vida pecaminosa, que le estará condenando al lago que arde con fuego y azufre. Allí no habrá luces, allí no habrá maquillajes, allí no se escuchará una voz que diga luz, cámara, acción. No habrá nada de eso, porque todo eso se quedó en la tumba. La tumba se queda con la fama de la gente, la tumba se queda con el cuerpo, con el físico, la tumba se queda con la fama de la gente. Pero también, en tercer lugar, la tumba se queda con los títulos. ¿Cuánta gente está en este mundo en la búsqueda de un título? Yo no quiero desalentar a nadie, hay que estudiar, gradúese, pero eso no es todo en la vida. Una vez que consiga su título en la universidad y logre tener una chapa de bronce en la puerta de su casa con su nombre y su título de arquitecto, ingeniero, abogado, todo eso está bien. No estamos en contra de eso. Estudie, sacrifíquese, consígase su título, pero sepa que eso no es todo en la vida, porque cuando marca la eternidad su título será reclamado por la tumba. Usted no va a entrar con el título al cielo. Aquí llegó el ingeniero tal, aquí llegó el doctor tal, el cirujano tal. Los títulos se quedan en la tumba. Sin embargo, la gente se esfuerza en esta vida, hace grandes sacrificios para conseguir un título. Pablo el apóstol tenía algo que decir en cuanto a eso. Observe, por favor, Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios, versículos 7 y 8. Ahí veremos la postura que Pablo tenía frente a los títulos humanos. Filipenses 3 y versículo 7
Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Déjenme decirle esto. Había un gran maestro en Israel. La gente hacía lo imposible por estar en una de sus clases o por llegar a ser uno de sus alumnos. Ese maestro, la Biblia dice que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era toda una autoridad en lo espiritual, un hombre lleno de conocimiento, de sabiduría. Y Pablo fue su alumno. Pablo, él dice, yo podría decirle a la gente, yo estudié a los pies, en la expresión que usa de Gamaliel. Es decir, que yo estuve atento al maestro, lo tuve ahí bien cerquita, estuve a sus pies, absorbí todas sus enseñanzas, sus lecciones de vida. Yo fui graduado en la escuela de Gamaliel y muchos lugares decían, venga a trabajar con nosotros, le ofrecemos este puesto, usted estudió ahí. Eso le daba una altura tremenda estudiar con Gamaliel. Pero Pablo consiguió pergaminos con Gamaliel, diplomas con Gamaliel. Pablo estudió en otras clases de escuela. Él tuvo una gran formación espiritual. Pablo tuvo una gran formación religiosa. Pablo tuvo una gran formación intelectual. Es fácil ver su conocimiento cuando él estuvo frente al rey Agripa. Dice en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 24, el rey Agripa ya estaba aturdido porque Pablo lo paseó por la escritura y le dice, Pablo, dice, las muchas letras te han vuelto loco, le dijo el rey. Ese rey estaba comprendiendo que estaba frente a un hombre que estaba lleno de conocimiento de Dios. Y el mismo rey dijo, muchas letras, has estudiado mucho, Pablo, tienes todo para decir, eres una máquina de decir verdades, no puedo absorber todo lo que me estás diciendo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8:1 que conocemos algo acerca de los ídolos, pero él dice una frase allí, dice, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece en todas las áreas de la vida. Lo más grave es el conocimiento de los teólogos. Los teólogos, los que saben acerca de Dios, algunos son teólogos y otros son teologitos, y esa gente quiere ir a un púlpito, un programa de la televisión, impresionar con sus conocimientos bíblicos, y hablan de la historia, y hablan de la cultura, y hablan del trasfondo cultural, y hablan de la arqueología bíblica, y hablan del griego, y hablan del hebreo y del arameo, y todo eso. El conocimiento parece, ¿de qué sirve conocer tanto si tienes una vida espiritual pobre, flaca, desnutrida? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué? Muchas congregaciones y muchos de los que organizan grandes eventos, grandes conferencias, quieren tener al gran predicador, fulano de tal, para que venga con todos sus títulos, sus pergaminos y sus diplomas y nos impresione con sus enseñanzas. El conocimiento envanece. ¿Para qué tantos títulos? Si un día la tumba abrirá su puerta y todos nuestros títulos se quedarán ahí. Estudie, pero que eso no sea lo más importante debe ser Dios. Por eso Pablo dice a la hora de lo que hoy se llama currículum vitae. Vio eso, usted busca un trabajo y le dicen, traiga su currículum vitae. ¿Qué es eso? Todo es historial laboral. Yo estudié en tal lugar, ahí me perfeccioné. Yo trabajé en el taller de Josué Camargo, ahí tengo ahí. Yo trabajé en este otro taller, yo pertenecía a esta empresa y usted lleva ahí todo eso. Y entonces el que necesita un empleado mira y dice, mira qué currículum que tiene. Todo el historial laboral.
no podemos dejarlo pasar, sería un desperdicio, necesitamos esta persona para nuestra empresa. Pablo dice todo lo que es el currículum vitae, lo dicen estas palabras, aquellas cosas que antes para mí eran ganancia, porque entraba a un restaurante y dice, Pablo, para usted no se le cobra la comida ni la bebida, tenemos el privilegio de tener a Pablo en nuestro restaurante. Iba a un lugar, al teatro, siéntese por aquí en la primera fila, vea el espectáculo, qué privilegio lo tenemos a Pablo. Y él dice, todas esas cosas eran para mí basura, yo dejé todo eso de lado, dice él, para ganar a Cristo, para el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. En esa búsqueda debemos andar nosotros, porque cuando vamos al cielo y estemos frente al Salvador, sabemos quién es Él, sabemos cómo vino a este mundo, sabemos su caminar por esta vida, sabemos del alcance de su obra en la cruz, sabemos que Él ha preparado mansiones para nosotros en el cielo, sabemos que ha preparado una herencia eterna. Yo quiero saber todo acerca de Cristo Jesús. No quiero estar con los títulos, porque mi conocimiento de Cristo me servirá para estar frente a Él. El conocimiento que tengo de Cristo me sabrá a sabor dulce de ver esa gran persona, mi Salvador en el cielo. Yo quiero saber más acerca de Él. No quiero títulos humanos, porque los títulos la tumba los reclamará. Ahí se quedarán un día. Mi físico se quedará allí, hermano. Los títulos se quedarán allí. Mi fama se quedará allí, en la tumba. Pero miren, mis hermanos, también hay muchos que deben saber que están allí muy preocupados por lo material. Eso de lo material. ¿Cómo nos preocupa? ¿Cómo nos quita el sueño? Las deudas, los líos, los enredos económicos en los que nos metemos en la vida. Es eso lo que muchos dicen, yo hago esto, lo otro, y hago este movimiento de dinero y aquí y allá, y vivo en el límite de la desesperación porque quiero subir mi estatus social. No es malo, hermanos, progresar en la vida, no es malo progresar económicamente. Eso se vuelve malo cuando se vuelve un todo en mi vida. Y hay mucha gente hoy en la búsqueda de lo material. Pablo dijo algo acerca de esto, dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual amando a algunos se extraviaron de la fe. Y en estos 41 años que yo ya llevo en el camino del Señor, he visto a más de uno desviarse de la fe, por ir en búsqueda de lo material, por ir en búsqueda de don dinero. Son gente indecisa, son gente indescifrable, hasta que usted llega a dudar si son cristianos, porque aman más al dinero que a Dios. Jesús dijo sobre eso, no podéis servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque todo lo que consigamos como riqueza, un día la tumba lo reclamará y todo se quedará ahí. No pasa de ese lugar. Ahí se termina toda nuestra riqueza. ¿Y para qué tanto trabajo? ¿Y para qué tanto sacrificio en la vida? En el mundo de muchas culturas, a veces en algunas tribus y a veces en algunas de las religiones de Oriente, o aún en Egipto, los faraones cuando morían, hermanos, le dejaban allí un tesoro por monedas, por si necesitaban gastar en la eternidad. Y le dejaban allí mesas, al muerto le dejaban mesas llenas de comida, por si tenía hambre. Ese viaje por la muerte. Y hasta en algunos casos de la historia, junto al muerto, dejaban uno por 2 caballos, por si tenía que galopar por la eternidad. Pero todo se queda allí en la tumba, todo se queda en la tumba, todos los tesoros. No hay nadie muerto que pueda llevarse esas cosas. Pablo lo dijo allí en nuestro primer texto de hoy. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Nada sacaremos de él. ¿Necesitamos plata para vivir? Claro que sí. ¿Es malo que podamos progresar? De ninguna manera. Necesitamos esforzarnos, necesitamos sostener nuestra familia, necesitamos cubrir nuestras necesidades, pero lo que no necesitamos es entrar en esa locura de hacer cualquier cosa para tener dinero, porque todos esos grandes esfuerzos innecesarios se quedarán en la tumba. Una mirada, por favor, al Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Evangelio de Lucas, el capítulo 8, allí se nos cuenta sobre la parábola del sembrador. En esa parábola Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar, pero la semilla
que tenía el sembrador, dice que una parte cayó en el camino y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Dice que otra parte cayó entre pedregales y entonces vivieron algún tiempo y murieron porque no pudieron echar raíz entre las piedras. Y dice que otra parte cayó entre espinos, pero esa semilla no pudo crecer mucho porque las espinas la ahogaron y le quitaron las posibilidades de desarrollo. Pero hubo una parte de la semilla que cayó en una tierra fértil y produjo fruto. Produjo fruto. Y ahora yo quiero que leamos sobre esa semilla que cayó entre las espinas. Observe aquí Lucas 8, verso 14, le dije. Allí vamos a poner nuestra mirada sobre esa semilla que cayó entre las espinas. Dijo Jesús, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entendamos bien este pasaje, hablemos entre creyentes que vienen aquí a la Iglesia Bautista Maranatha y se abre el himnario y comenzamos la alabanza y usted puede ver la alegría en su rostro y que disfrutan cantando al Señor y luego escuchan la palabra de Dios y aprenden la palabra de Dios y les gusta la palabra de Dios y hasta cuando llega el momento de la ofrenda van adelante con gozo y ofrenda, hacen todo bien. Y esa palabra que escucharon, que le impactó por un momento, que quizás lo emocionó o le cambió algunas cosas, le hizo allí como una revolución interior esa predicación. Y la persona se va súper contenta y se hace los 27 escalones de descenso hasta la puerta. Y allí empiezan las espinas. Porque cuando se haga allá, dice a los hermanos, mañana lunes, mañana tengo que pagar la luz. Mañana tengo que ir a pagar la cuota del terreno, mañana tengo que ir a pagar la cuota del auto, mañana tengo que ir a pagar el televisor o el celular, no sé qué es el celular. Y esa palabra no fructificó porque yo creo que el tiempo que recorre los escalones, ya en la puerta, ya no piensa más en la palabra, está pensando en asuntos económicos. Ya no está hablando con los hermanos en la puerta, que viene esa palabra, eso vino para mí, qué buena esa lección, esa la quiero agarrar para mí. Están hablando de dinero en la vereda, no están hablando de la palabra de Dios, porque es una palabra, una semilla que cayó entre los espinos, y dice ahí la Biblia que los afanes de esta vida y los placeres del mundo le ahogan. Lo vimos cantar con gozo, lo vimos escuchar la predicación con atención, lo vimos pasar al frente a ofrendar con entusiasmo, lo vimos hablar con los hermanos con alegría, pero luego todo eso no fructificó, porque las espinas, los afanes de esta vida y los placeres ahogaron el crecimiento. ¿Sabe cuánta gente hay así en las congregaciones y en la nuestra? No pueden crecer en su vida espiritual, no pueden ser gigantes en la fe, titanes de la fe, héroes de la fe, no lo pueden ser porque las espinas de los afanes de esta vida, de los placeres de este mundo, ahogan el crecimiento, impiden que la semilla de la palabra de Dios les haga crecer. Ese es un problema que tenemos que enfrentar. Y tanto dinero que conseguimos, y tantos bienes que obtenemos en esta vida, y tantos fallos que le hacemos a Dios por cosas materiales. ¿Para qué? Para que todo termine allí el día que la tumba abra su puerta para nosotros. Ahí se quedan todos sus bienes, porque de la tumba para allá no nos podemos llevar nada. Todo lo que hemos sacrificado en esta vida, los grandes esfuerzos, ahí se quedan en la tumba. Eso es lo que Salomón decía en Eclesiastés: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Él habló mucho en Eclesiastés acerca de eso. Un día yo les conté aquí una historia de Alejandro Magno, varias cosas he contado de ese hombre. Ese fue el líder macedonio, fue el emperador de los griegos que conquistó el mundo. La Biblia hace referencia a los tiempos en que él gobernó este mundo. Pero Alejandro Magno, un día él dejó un escrito diciendo que el día que él muriera, él quería que su féretro, su cajón, fuera llevado hasta el cementerio por un grupo de médicos. Yo quiero que médicos sean los que carguen mi féretro.
Yo quiero que todas las joyas que hemos conquistado en las batallas, cuando yo muera, dijo Alejandro, todas esas joyas sean esparcidas por esta tierra. Y dijo algo más en su escrito: el día que yo muera, quiero que mis dos manos, la derecha y la izquierda, cuelguen del féretro hacia afuera. Y la gente le preguntó qué significaba todo eso. Y él dijo: mire, esto es muy simple. Yo quiero que mi cuerpo sea llevado por médico para que todos sepan que la ciencia, todo el conocimiento humano no podrá mantenerme con vida después que me muera. Yo quiero que todas las joyas que hemos conquistado en la batalla, todas esas quedan esparcidas en la tierra, porque de aquí son y no me puedo llevar nada a la eternidad. Y quiero que mis manos, la izquierda y la derecha, cuelguen en el féretro para que todos los que vean sean testigos que no me llevo nada de esta vida. Un día la tumba abrirá su puerta y reclamará. La tumba hará su reclamo, mis hermanos, de nuestro físico, hará su reclamo de nuestra fama. La tumba hará su reclamo de los títulos que podamos conseguir en esta vida. La tumba hará su reclamo de lo material que hemos producido en esta vida. Todo se queda ahí. Viendo, dijo Pablo, nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada de él podremos sacar. Ahora, frente a esto, mis hermanos, hubo un hombre que hay una historia conocida, y ya después de ahí entramos en la recta final de nuestro mensaje. Esta historia conocida me parece que es oportuno aquí en Lucas, bien cerquita de donde estamos, en el capítulo 12. Esta historia sintetiza y explica mucho mejor de lo que yo he dicho, lo que es el materialismo frente a la eternidad. Mire cómo dice aquí Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De la tumba. Ahí se quedará toda su riqueza. Yo he predicado alguna vez sobre este pasaje, algunas cosas que podemos sacar ahí sin profundizar. Estamos frente a un hombre que tenía su vida planeada sin Dios. Este hombre no era un estafador, él no era un explotador de sus obreros, al menos el Evangelio no dice nada de eso. Fue un hombre que obtuvo riquezas con trabajo, haciendo funcionar lo que eran sus posesiones. Las cosechas vinieron muy bien al punto tal que dijo: voy a edificar nuevos graneros. Y cuando él vio todo ese acumulamiento de material, de dinero, él habló con su alma, no con Dios. Él habló con su alma y le dijo: alma, come, bebe, regocíjate, muchos bienes tienes para muchos años. Él no dijo: Dios es por tu gracia, Dios es por tu bendición que conseguí esto, Dios es por tu guía que llegué a obtener esto, Dios, gracias por lo que me has dado, gracias porque tú has sido el promotor de este bienestar. Nada de eso. Este hombre no tenía lugar para Dios en su vida, sus planes, Dios no tenía lugar. En su gratitud, en sus palabras no estaba Dios. Era un hombre que hablaba consigo mismo. Y la única vez que escuchó a Dios no fueron agradables las palabras, porque lo que Dios le llevó a hablar a él es decir: necio, es decir, hombre vacío, vano. Dice: esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para qué vas a hacer tantos proyectos en la vida? Hoy te vas a morir. Hoy vienen a pedir tu alma. Hoy la tumba va a ser su reclamo, y todos estos bienes que conseguiste en la vida, ahí en la tumba se quedarán, no pasarán hacia la eternidad. Y hermanos, ese pasaje nos enseña que nuestra vida debe estar planeada por Dios. El patrimonio debe estar planeado por Dios.
Un noviazgo debe estar planeado por Dios. La búsqueda de un lugar de trabajo, Dios tiene que guiarme a dónde voy a ir. El lugar donde voy a estudiar, Dios tiene que guiarme. Dios tiene que estar en mi vida. Dios tiene que estar en las decisiones que voy a tomar. No puedo planear una vida sin Dios, porque eso me va a hacer una persona necia. Necia. Como lo fue este hombre. Consiguió tanto dinero. Yo he conocido gente, seguramente ustedes también, gente joven, y comenzó a trabajar y estuvo en empresas, gente que estuvo en grandes negocios y se compró propiedades y se compró algo. Y no hablo de un caso, puedo hablar de decenas de casos de gente que conozco aquí. Y de pronto se murieron a sus 35 años, a sus 40 años, y tenían sus propiedades, sus cosas, su esposa joven, bella. Y después vino otro y se casó con su esposa y aprovechó de todo el sacrificio. Esa historia la hemos visto tantas veces, tantas veces, tantas veces. La tumba va a reclamar todos los bienes. Yo tengo que organizar mi vida con Dios. Yo tengo que organizar mi vida pensando en la eternidad. Yo tengo que producir frutos que permanezcan durante la eternidad. Jesús lo dijo claramente: no hagáis tesoros en el cielo, en la tierra, dijo él, no hagan tesoros en la tierra, allí la polilla, el orín corrompe. En otras palabras, la tumba se apodera de todos los tesoros. Él dice: haced tesoros en los cielos, porque allí la polilla y el orín corrompen. En otras palabras, lo que ustedes hacen para Dios es un fruto eterno, permanece para siempre. A eso nos desafía el Señor, porque después todas las otras cosas la tumba lo reclamará un día. Dos pasajes para terminar, y los dos en el libro de Eclesiastés. Vamos hacia allí y ahí vamos a poner final a nuestro mensaje. Primero Eclesiastés, el capítulo 12 y los versículos 5 a 8. Mire cómo dice la palabra de Dios, Eclesiastés, el capítulo 12 y los versículos 5 a 8. Dice la palabra: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, esos son gente que cantan canciones tristes, con llanto, con dolor, ¿no? Los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el canto se quiebre junto a la fuente. Ahí está esa frase famosísima en el mundo, dice: tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. Descúbralo, de aquí salió, Dice: y antes que se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí hay algunas cosas que me gustaría ver. Lo que leí último, dice: y el espíritu vuelva a Dios. Hacia allá vamos, con Dios. Nuestra vida no quedará retenida en la tumba. Así como Cristo nuestro Salvador no pudo ser retenido por la tumba, aquellos que hemos creído en Él tampoco, sino que trascenderemos, llegaremos a esa eternidad celestial prometida por Dios. Pero aquí también el pasaje habla acerca de el polvo, habla de la vida del hombre, que el hombre va a regresar al polvo. Dice ese versículo 7: y el polvo vuelva a la tierra. Y de su dinero no dice nada, de su tarjeta de crédito tampoco, de sus anillos de oro, de sus joyas, no dice nada, porque todo eso va a ser reclamado por la tumba. Lo que Dios va a reclamar es nuestro espíritu, y hacia allá vamos. Y allá estaremos en la presencia de Dios. Y el día que Cristo vuelva, esos cuerpos resucitarán, los que estén aquí. Si estamos nosotros, esa será nuestra experiencia. Y si nos hemos ido antes con Cristo, vendremos aquí. Dice: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Tesalonicenses 4:3. Vendremos con Jesús, si es que ya estamos allá. Y nos vamos con Él, nos vamos con Dios, una eternidad con Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestro físico, el físico perfecto, todo eso terminará allí, en la tumba. Allí se va
desarmar todo. No va a quedar nada, huesitos nada más quedarán por allí. Todo lo que tiene que ver con nuestra fama, no llegaremos al cielo siendo famosos, llegaremos como siervos humildes, delante del Señor y delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No llevaremos nada de nuestro título, no seremos el ingeniero tal, ni el doctor tal, ni el director de postura tal, ningún título será válido allá en el cielo. No iremos con dinero. Dice, usted que se deja las uñas largas, ni ahí en las uñas va a poder llevar algún poquito de oro escondido, porque nada hemos traído a esta vida, y sin duda, nada de ella sacaremos. ¿Para qué este mensaje? ¿Para qué esta meditación, esta reflexión? ¿Para qué hablar acerca de este llamado o reclamo de la tumba a cada uno de los humanos? Porque necesitamos tomar un compromiso verdadero con Dios. Necesitamos acercarnos a Dios y empezar a vivir en su presencia y empezar a caminar con firmeza en el camino del Señor y empezar a tomar más en serio nuestros compromisos con el Señor y empezar a practicar más la obediencia a nuestro Salvador y empezar a hacer frutos que realmente permanezcan por la eternidad. Por eso el último pasaje aquí en Eclesiastés va a ser una invitación a vivir esa clase de vida, una vida consagrada a Dios, una vida que sobrepase el reclamo de la tumba. Que hagamos cosas que no se queden en la tumba, sino que vayan más allá delante de Dios. Eclesiastés capítulo 5, que ahí vamos a terminar, mis hermanos. Eclesiastés, el capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículo 1, Eclesiastés 5, verso 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando estés en el lugar de la reunión, y la palabra de Dios sea predicada y sientas y reconozca la presencia de Dios en medio de ese lugar, entonces dice la palabra, acércate para oír. No vengas aquí con tu verborragia de decir, Dios, yo te prometo, Dios, de ahora en adelante voy a hacer, Dios, ahora yo aseguro que mi vida... Dice, no hagas eso, porque eso dice que es el sacrificio de los necios. Un necio es una persona que, entre otras cosas, hace cosas sin pensar. Un necio es una persona que decide en base a las emociones del momento, al buen estado de ánimo. Me siento bien aquí en este lugar, estoy contento. Hoy escuché un mensaje que me emocionó, me entusiasmó, hasta quizás me hizo llorar. Y me vengo aquí al altar y vengo delante de Dios y le digo, Dios, ahora sí voy a estar en serio. Dios, ahora sí me vas a ver todo, sábado y domingo. Dios, ahora sí me vas a ver aquí, primero en las reuniones. Dios, ahora... Y dice, tranquilo, dice Dios. No te apresures en hacer promesas. No apresures tu pie, deja de hablar tanto, dice Dios, y escucha más. Y es eso lo que necesitamos todos aprender, a oír más a Dios y hablar menos nosotros. Porque la mayoría de las promesas que le hacemos a Dios no las cumplimos. ¿Sí? La mayoría de las promesas que le hacemos a Dios se evaporan, o como dicen en la calle, son palabras que se las lleva el viento. Y Dios dice, no me hables tanto, más bien acércate y escucha. Escucha, compórtate como un sabio. Si me hablas mucho, serás como un necio. Si me escuchas más, entonces serás sabio. Vea cómo sigue el versículo 2. Dice la palabra, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos, cuando hablamos con Dios, hagamos una selección de palabras, una selección de términos justos, una selección de palabras que vamos a cumplir, una selección de palabras que vamos a realizar, que van a ser realidad. No un montón de palabras como hablaban los fariseos que decían en las plazas cosas bonitas, términos impactantes, impresionantes, y no hacían nada, porque ellos andaban siempre en la salsa de la hipocresía. Dios dice, tú acércate, no me hables tanto, escucha más.
No te apresures en tu corazón, porque el corazón es engañoso. No digas tantas palabras que después no vas a cumplir, porque mire como dice la palabra, verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Mire, hermano, dice la palabra de Dios aquí, de la mucha ocupación viene el sueño. Yo hoy un domingo, una linda reunión, cantamos al Señor, disfrutamos del compañerismo en Cristo, escuchamos la palabra, aprendimos de la palabra, nos entusiasmamos, nos emocionamos y le decimos a Dios cosas. Dios, vamos a ser mejores cristianos, vamos a ser más fieles, vamos a ser victoriosos. Y Dios dice, tranquilo, porque mañana lunes o después del carnaval vas a estar 12 horas, 14 horas detrás de la máquina. Interprete bien eso, mire cómo dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y el sábado que viene, a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, estarás luchando en tu casa. ¿Qué hago? Me duermo, estoy cansado, no voy a ir a la reunión. Pero el domingo estaba como loco en el culto. Le dije, Dios, voy a venir, Dios, voy a ser victorioso, Dios, voy a ser el mejor cristiano. Dijiste un montón de cosas, pero el sábado que viene estás cansado. Tuvimos mucho trabajo, mucho para entregar. Nos presionaron, teníamos que dar sí o sí. Tuve que entregar trabajo, necesitábamos plata, bla, 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 bla. Dice Dios, no hagas tantas promesas porque la mucha ocupación te trae sueño. El sueño te va a quitar las ganas de venir a la iglesia, de estar en la reunión. O ese sueño va a ser una invitación que te duermas en el culto. Vas a venir ahí, arrastrándote, y sos un candidato a dormir en el culto. Dice Dios, no digas tanto. Recuerda, de la mucha ocupación viene el sueño. Pero mire cómo termina esto y cómo termina nuestro mensaje. Dice la palabra, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si algo le va a decir a Dios, voy a hacer esto, hágalo, cúmplalo. La palabra insensato aquí me suena a ese término callejero que se usa acá, chamullero. Muchos son chamulleros y pretenden chamullarle a Dios, hacerle un verso, hacerle un montón de promesas allí decoradas. Son como esas manzanas dulces que las pintan y todo, ¿no? Y algunas adentro tienen el gusanito, está en mal estado en su interior. Y algunos hacen promesas maravillosas, pero adentro está contaminado. Dice, cuando a Dios prometes algo, dice, no tardes en cumplir, porque Dios está tomando en serio esa promesa. Si no, no hable por hablar, no sea insensato, no sea un chamullero. Y el consejo final de Dios y de este mensaje está en el verso 5. Dice Dios, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mejor que no prometas. No digas nada, dice Dios. Si es por una emoción que me estás hablando, mejor serenarte, tranquilo, pensarlo, meditarlo, reflexionar la promesa que me quieres hacer. Porque el mensaje, la prédica, algo que sucedió, te arrancó algunas lágrimas, se te erizó la piel con esa predicación y viviste y quisiste hacer promesas. Dios dice, tranquilo, tranquilo, porque mejor es que no prometas. Porque si prometes tienes que cumplir. Y todo este tema, los reclamos de la tumba, es una invitación a una reflexión, a cómo nos manejamos con Dios. Las cosas que quedarán en la tumba, ese será su fin. Pero hay cosas que nosotros pactamos con Dios, prometemos a Dios. Esas cosas tendrán un efecto por toda la eternidad. En otras palabras, hermanos, vivamos una vida cristiana en serio. Vivamos un cristianismo verdadero. Vivamos una vida con compromiso que vamos a cumplir. No abundemos en palabras, abundemos en hechos. Que las palabras pueden sonar hermosas, pero los hechos son más impactantes, los hechos son más importantes. Dios no quiere palabras bonitas de nosotros, Dios quiere hechos, hechos que honren y que glorifiquen su santo nombre. En esa clase de promesas debo estar yo, esa clase de compromiso debe tener con Dios, porque todo lo otro, ¿qué es todo lo otro? El físico perfecto, los títulos, lo otro, la fama, el dinero, las posesiones materiales, todo eso será reclamado un día por la tumba.
pero yo tengo que hacer buenas obras para la gloria del Señor, porque esas serán reclamadas en la eternidad. Ahí tenemos que andar, en esa búsqueda, mis hermanos, de hacer grandes cosas para nuestro Salvador. Estamos ante una gran oportunidad de servir al Señor. Pablo dijo a los Corintios, el tiempo es corto, el tiempo es corto. Y es esa la breve distancia que nos separa del regreso de Cristo. En esa breve distancia tratemos de hacer lo más posible, consigamos los mejores frutos que le den la honra y la gloria a nuestro Salvador. Todo lo otro, lo que obtengamos, un día la tumba lo reclamará. Yo quiero hacer cosas para Dios, no para la tumba. Que Dios bendiga su palabra y su vida, mis hermanos, en este día.